Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 1 de abril del año 2024 y continuamos con la lectura bíblica en el capítulo 40 del libro de Génesis. Y dice: José interpreta 2 sueños. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, estaban arrestados en prisión. Tuvieron un sueño, cada uno en su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaban y arrojaba sus flores, viniendo a madurar sus racimos de uva. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón. Y daba yo la copa en mano de Faraón, y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Hermanos, vemos aquí cómo la gracia de Dios se manifiesta en José. Vimos en el capítulo anterior, pues, a pesar de que José estaba en prisión, Dios siempre estaba con él y le prosperaba en lo que hacía. Entonces acá encuentra al copero y al panadero tristes, ¿verdad? Por sus sueños que habían tenido, no había quien les interpretase. Sin embargo, José les dice pues que las interpretaciones vienen de Dios, y les pide que le cuenten. Se los cuentan los sueños y él los interpreta. Y justamente así como a uno le fue restituido su puesto, su cargo de jefe de los coperos, así también le dijo al panadero pues que lo harían colgar en la horca, y así sucedió. Y pues el copero regresa a su trabajo y el panadero muere pues ahorcado, ¿verdad? Pero
Hay aquí algo que quiero recalcar en el último versículo del capítulo y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Hermanos, es algo recurrente en el ser humano, no es nada nuevo, lo seguimos haciendo, se hizo en aquel entonces, lo hacemos ahora. Muchos nos olvidamos del bien que las personas nos han hecho. Muchos nos olvidamos del bien que Dios nos ha hecho, porque dice que el copero no se acordó de José, sino que lo olvidó. Y José le había devuelto en su momento la alegría de saber que iba a ser restituido en su puesto. Sin embargo, ¿qué le costaba haber dicho a Faraón, pues, hablarle de José, de que estaba en la prisión? Sin embargo, dice que lo olvidó. Entonces, así somos, muy mal agradecidos, nos olvidamos del bien que Dios nos ha hecho, nos olvidamos del bien que muchas personas nos han hecho y nosotros fácilmente olvidamos aquello, ¿verdad? Hermanos, tratemos de no olvidar el bien, olvidemos el mal que nos hicieron, el daño que nos hicieron. Eso olvidemos, eso escribámoslo en la arena, para que el agua o el viento se lo lleve. Pero las cosas buenas escribámoslas en piedra para que perduren. Y principalmente escribámoslas en nuestro corazón para que perdure de acordarnos del bien que nos hicieron, del bien que Dios nos ha hecho, al darnos vida, al darnos esperanza, muchas de las cosas que ahora tenemos. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.